Toluca despertó con el sonido de sirenas. Era martes, poco antes del amanecer, cuando una caravana de patrullas irrumpió en la colonia La Teresona, una de esas zonas donde las calles estrechas y los techos bajos se mezclan con el olor a pan recién hecho y a gasolina. Los vecinos salieron con el sobresalto que ya se ha vuelto costumbre, el eco de los motores oficiales anunciaba que algo grave estaba por pasar. Minutos después, las noticias confirmaban lo que muchos sospechaban, una célula de la familia michoacana había sido desmantelada tras meses de vigilancia encubierta. La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México con apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia Estatal. El resultado, 5 detenidos, entre ellos un menor de edad que, según los primeros informes, era utilizado como mensajero y halcón dentro de la estructura criminal. El grupo controlaba la extorsión en mercados y tianguis de Toluca, cobrando cuotas a comerciantes, choferes y locatarios. Su método era simple y brutal: quien no pagaba, amanecía con su puesto incendiado o con un mensaje clavado en la puerta. Durante semanas, los comerciantes habían guardado silencio. En el Edomex, todos saben que denunciar a la familia michoacana no es una opción, es una sentencia. El miedo se volvió parte del aire. Cada vez que alguien se negaba a pagar la cooperación, recibía una llamada anónima o una visita nocturna. Algunos mercados incluso implementaron su propio sistema de seguridad, altavoces con códigos y alarmas improvisadas. Pero ni eso detuvo a los cobradores. El hallazgo que llevó al operativo comenzó con una denuncia anónima. Un comerciante, cansado de los cobros y de las amenazas, entregó a la fiscalía un audio grabado con su teléfono. En él, una voz joven, casi adolescente, le exigía el pago semanal y le advertía: «No te queremos buscar, jefe. Tú sabes cómo trabaja la empresa». Esa frase se convirtió en la clave para rastrear al grupo y, finalmente, derribarlo. La grabación reveló algo más inquietante que el propio crimen: la voz del extorsionador era la de un menor de edad. Con base en esa evidencia, los agentes comenzaron a vigilar las rutas de cobro, los vehículos y los puntos de reunión. Las cámaras de seguridad mostraban a los mismos rostros: hombres jóvenes, con mochilas cruzadas y motocicletas sin placas. De día parecían repartidores o ayudantes de mercado, de noche, cobradores de miedo. En los reportes de inteligencia, se les conocía como la célula del Zorro, un grupo pequeño, pero con disciplina y órdenes directas de José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder de la familia michoacana. El operativo para capturarlos fue planeado durante 2 semanas. Se realizó en 3 puntos simultáneos de Toluca: una casa en San Juan Tilapa, un taller mecánico y un inmueble que funcionaba como centro de acopio y punto de cobro. A las 4:37 de la madrugada, los agentes irrumpieron en los 3 lugares de manera coordinada. El objetivo: capturar a los líderes locales antes de que el grupo pudiera reaccionar. Lo que encontraron dentro reveló el verdadero alcance del negocio: libretas con nombres de locatarios, montos de pago, horarios y hasta códigos para los depósitos. En uno de los cuartos, junto a una mesa de madera, los agentes hallaron al menor, de apenas 15 años, que servía como enlace entre los cobradores y los mandos. Lloraba en silencio, con el celular aún encendido. Los mensajes en pantalla mostraban las órdenes que recibía: nombres, ubicaciones y montos. Era el eslabón más débil de una cadena que funcionaba como un sistema perfectamente aceitado. Una estructura que transformó la vida cotidiana de miles de familias en un negocio de miedo y silencio. El caso se volvió noticia nacional. No por el número de detenidos, sino por lo que representaba. El regreso visible de la familia michoacana al Valle de Toluca, una organización que se creía debilitada, pero que ahora operaba con la misma brutalidad de siempre, escondida detrás de puestos de tacos, carnicerías y combis del transporte público. El crimen, otra vez, se camuflaba entre lo cotidiano. Y en el corazón del Estado de México, la frontera entre el comerciante y el delincuente se volvió más delgada que nunca. Quédate, porque lo que viene revela cómo una red de extorsión se volvió un sistema económico paralelo, cómo se reclutan menores en los barrios, y por qué este operativo cambió para siempre la manera en que se combate el crimen en Toluca.
En Toluca, muchos comerciantes aprendieron a calcular sus gastos con una fórmula silenciosa: renta, luz, mercancía y cuota. El cobro de la empresa era tan rutinario como pagar el gas o el agua. Cada viernes, hombres o adolescentes en motocicleta llegaban a los mercados de La Teresona, San Juan Tilapa, El Centro y San Cristóbal para recolectar el dinero. Nadie se resistía. Algunos lo entregaban con resignación, otros con miedo. Los más jóvenes lo hacían con la esperanza de no ser vistos, de pasar desapercibidos entre los puestos. Pero todos sabían lo mismo: quien no pagaba, desaparecía. El sistema era simple, pero efectivo. Los cobradores recorrían los pasillos con listas escritas a mano, identificando a cada locatario con un apodo: el güero del pollo, la tía de los tamales, el chino del caldo. Cada nombre tenía una cifra al lado, una deuda que se renovaba semana tras semana. Los cobros variaban entre 200 y 2,000 pesos, dependiendo del tamaño del puesto o de las ventas del día. A cambio, los comerciantes recibían una promesa: protección. Pero todos sabían que esa palabra significaba exactamente lo contrario. La familia michoacana había convertido la extorsión en una forma de gobierno. No necesitaban uniformes ni oficinas, controlaban con el miedo. A diferencia de otros cárteles, no buscaban dominar rutas de droga, sino las calles, los mercados, los tianguis. Su poder se medía en silencio y en pesos. El dinero recaudado se movía cada noche hacia puntos de acopio, donde un encargado, conocido como el contador, registraba cada pago y lo transfería a los mandos superiores. Era un sistema contable tan ordenado como cualquier empresa formal, con reportes, cuotas, incentivos y castigos. El menor detenido en el operativo formaba parte de esa estructura. A sus 15 años, había aprendido a leer los códigos del miedo. Su tarea era entregar los mensajes y registrar los pagos en una aplicación de notas. El celular que llevaba consigo se convirtió en una mina de información, conversaciones, ubicaciones y videos que mostraban cómo se realizaban las entregas. En los audios recuperados, se le escucha recibir órdenes con tono de rutina, como si se tratara de un trabajo normal. Lleva el sobre al del puesto 3 y recoge lo del de la fruta. Su voz era la de un niño atrapado en una lógica adulta. Un eslabón pequeño dentro de un engranaje criminal que lo había reclutado sin darle opción. Los investigadores descubrieron que el grupo usaba menores de edad para las tareas visibles, aprovechando que las leyes mexicanas limitan las sanciones penales contra ellos. Los adolescentes eran reclutados en barrios marginados, donde las promesas de dinero fácil y respeto valen más que cualquier programa social. Muchos eran hijos de comerciantes extorsionados, convertidos por necesidad en parte del mismo sistema que los asfixiaba. Era una espiral perfecta: víctimas que se transformaban en victimarios. Los testimonios recogidos por la Fiscalía Estatal describen un ambiente de terror cotidiano. Un locatario narró que durante meses pagó la cuota sin protestar, hasta que un día se atrasó. A la mañana siguiente, encontró su puesto con un mensaje escrito con aerosol: ya sabes lo que sigue. 2 días después, su camioneta apareció incendiada. Otro comerciante relató que intentó denunciar, pero cuando regresó a su local, un niño en bicicleta se acercó para decirle: te están vigilando. En Toluca, la vigilancia no venía del gobierno, sino del crimen. El impacto económico era enorme. Los comerciantes calculaban que casi un 15% de sus ingresos semanales terminaban en manos de los extorsionadores. Ese dinero, multiplicado por miles de puestos, generaba una recaudación que rivalizaba con la de un impuesto oficial. De ahí el nombre que los agentes dieron a su informe: el impuesto invisible. El caso reveló una paradoja brutal: mientras los mercados luchaban por sobrevivir, el crimen había aprendido a administrarlos mejor que cualquier autoridad. Los cobradores sabían quién vendía más, quién debía, quién tenía familia, quién podía pagar y quién no. Era una base de datos social construida sobre el miedo. Y el menor detenido, sin saberlo, era su operador más valioso. En sus notas se encontraron direcciones, nombres y montos que ahora sirven para reconstruir el mapa del cobro criminal en el Valle de Toluca. Cuando la noticia se difundió, el país se estremeció.
No por el número de detenidos, sino por el retrato que ofrecía del nuevo rostro del crimen, adolescentes con mochilas en lugar de fusiles, celulares en lugar de radios, y miedo en lugar de lealtad. Un modelo que demuestra que la violencia no solo se hereda, se aprende, se normaliza, se cobra. El despliegue comenzó antes de que saliera el sol. A las 4:20 de la madrugada, más de 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía del Estado de México y la Guardia Nacional se distribuyeron en 3 puntos de Toluca. La colonia La Teresona, un taller mecánico en San Juan Tilapa y una vivienda en el fraccionamiento Niños Héroes. Cada equipo tenía órdenes precisas: entrar sin disparar, capturar a los objetivos vivos y resguardar evidencia. El operativo, bautizado como Amanecer Seguro, llevaba semanas en preparación. El margen de error era cero. El primer equipo avanzó por una calle estrecha donde los cables de luz colgaban sobre los techos de lámina. Las luces se apagaron a los pocos minutos, señal de que el grupo vigilado sabía que algo ocurría. Pero los agentes siguieron el plan. Con herramientas hidráulicas rompieron la puerta de la casa principal. Dentro encontraron un cuarto improvisado con colchones en el piso, radios de comunicación y varias libretas. Los nombres de comerciantes estaban escritos con letra infantil y al lado de cada uno, un monto. Era el registro vivo del sistema de extorsión. En el segundo punto, una bodega disfrazada de taller, el panorama era distinto. El olor a gasolina se mezclaba con el de pintura fresca. En las paredes colgaban cascos de motocicleta y chalecos negros con el emblema de un zorro. Los agentes hallaron armas cortas, cargadores y una decena de teléfonos celulares. Cada uno contenía conversaciones con órdenes de cobro, transferencias y reportes diarios. Los criminales habían creado una red de comunicación que funcionaba como una oficina virtual. A las 4:37, los equipos reportaron la primera detención: 3 hombres y un adolescente. El tercer punto fue el más complicado. En la casa de la colonia Niños Héroes, los agentes fueron recibidos con disparos. Un intercambio breve, apenas 30 segundos. Al entrar, descubrieron una habitación que funcionaba como centro de mando. Una laptop abierta mostraba mapas de Toluca con marcadores rojos y azules, los mercados bajo control y los que aún resistían el cobro. Sobre la mesa, fajos de billetes, credenciales falsificadas y una libreta con la leyenda: todo se paga, nada se olvida. Los peritos registraron también videos de vigilancia instalados en postes de luz, con cámaras de alta definición. Desde ese cuarto, el grupo monitoreaba entradas, salidas y movimientos de patrullas. Era un control territorial milimétrico, ejecutado desde un vecindario común. Los vecinos aseguraron después que los hombres parecían muchachos tranquilos que arreglaban motos y escuchaban música. Nadie imaginó que, tras esas paredes, operaba una célula que mantenía bajo amenaza a más de 3.000 comerciantes del Valle de Toluca. La irrupción duró 14 minutos exactos. Cuando el sol comenzaba a iluminar los cerros, los agentes ya habían asegurado los 3 inmuebles. Los detenidos, 5 en total, fueron trasladados en convoy hacia la sede de la Fiscalía Estatal. Entre ellos, el menor identificado como el Chino, quien durante el trayecto preguntó una sola vez: ¿y ahora quién va a cobrar? Su frase, según los agentes, reflejaba la naturalización del crimen: no miedo, no arrepentimiento, solo rutina. El operativo se desarrolló sin bajas y con mínima resistencia. Sin embargo, los mandos advirtieron algo inquietante: los celulares de los detenidos siguieron recibiendo mensajes minutos después de la captura. Alguien más, desde fuera, les escribía: ¿todo bien, entregaron? Eso confirmaba lo que los investigadores ya sospechaban: el grupo no actuaba solo. Era parte de una red más amplia, una cadena que se extendía hacia otros municipios del Valle y posiblemente hasta Michoacán. Durante el registro de evidencias, los agentes encontraron algo más. En una caja metálica oculta bajo el piso había un listado con nombres y domicilios marcados con letras rojas. Encima de la lista, una nota breve: clientes morosos. Cada nombre correspondía a alguien que había denunciado o intentado resistir los cobros.
Varios ya estaban bajo protección de la fiscalía, otros habían desaparecido meses antes. El hallazgo confirmaba que la célula no solo recaudaba dinero, también ejecutaba castigos. A las 6:15 de la mañana, la noticia comenzó a filtrarse en los medios locales. Las imágenes de los detenidos, con el rostro cubierto y los chalecos de la Guardia Nacional al fondo, recorrieron las redes sociales. Los comerciantes amanecieron con esperanza, aunque muchos lo dijeron en voz baja, temiendo represalias. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo había cambiado de bando. Y en los pasillos del Mercado Juárez, alguien escribió con marcador negro sobre una cortina metálica: "Gracias por venir temprano". Esa frase, simple y anónima, resumió el sentir de una ciudad que aprendió a vivir con miedo, y que esa mañana, por un instante, respiró sin él. Cuando los analistas del Centro de Inteligencia del Estado de México trazaron las rutas de cobro encontradas en las libretas, descubrieron algo sorprendente. El mapa coincidía con la estructura de transporte público y de abasto de Toluca. Los mercados, tianguis y terminales estaban conectados por corredores donde el grupo criminal movía dinero y mensajes con una precisión que solo podía entenderse como logística empresarial. Cada punto tenía un responsable, cada ruta un supervisor y cada cobro un destino, la familia michoacana. El negocio no era improvisado. Según los informes, la red llevaba más de 2 años operando en Toluca, Metepec, Sinacantepec y Lerma. El dinero se recolectaba en pequeñas cantidades, 200, 500, 1000 pesos, pero multiplicado por miles de comerciantes, generaba ganancias millonarias. De acuerdo con estimaciones de la Fiscalía Estatal, el flujo mensual podía superar los 6 millones de pesos. Ese dinero se movía a través de transferencias electrónicas, depósitos en tiendas y envíos por aplicaciones financieras. Nada de efectivo grande, todo fragmentado, todo digital. El crimen, una vez más, se adaptó al siglo XXI. La información recuperada del operativo reveló que los fondos eran enviados a municipios colindantes con Zacualpan, Tejupilco y Lubianos, zonas históricamente dominadas por la organización. Allí, operadores de confianza los reinvertían en gasolina robada, compra de armas y sobornos locales. El patrón se repetía, cada célula urbana servía como fuente de ingresos para mantener viva la estructura rural. En palabras de un investigador, Toluca es su caja chica, Michoacán su fábrica. Las grabaciones y documentos también mostraban una conexión más profunda con la cúpula criminal. Las órdenes llegaban desde la Sierra de Coyuca de Catalán, donde el líder regional, conocido como el Fresa, controlaba la ruta de extorsión mediante enlaces. El joven detenido en Toluca era apenas uno de los eslabones de esa cadena. Los mensajes recuperados de su celular incluían coordenadas, fotos de puestos y hasta registros de pagos. Era la contabilidad de una empresa del miedo. El hallazgo encendió alarmas en el gobierno estatal. Por primera vez se confirmó que la familia michoacana no operaba como un grupo aislado, sino como una red administrativa perfectamente distribuida. Cada ciudad tenía un contador, un recolector y un vigilante. Su estructura replicaba la jerarquía de una empresa formal, con sueldos, castigos y beneficios. Incluso los menores recibían comisiones semanales por cada cuota entregada a tiempo. Esa combinación de disciplina y terror garantizaba la lealtad más efectiva, la del miedo. El impacto político no tardó. En el Congreso del Estado se debatió la responsabilidad de los municipios, mientras algunos funcionarios fueron señalados por omisión. Una investigación interna reveló que varios policías locales habían ignorado denuncias directas por órdenes superiores. El propio secretario de Seguridad del Edomex reconoció que la red tenía protección institucional. Cuando un delincuente cobra sin esconderse, es porque alguien le permite hacerlo, dijo Arfuch en una sesión privada del Gabinete Federal. Sus palabras marcaron el tono del operativo nacional que vendría después. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta paralela por delincuencia organizada y trata de menores. El uso de adolescentes como cobradores generó indignación pública. Organismos civiles denunciaron que el caso era solo la punta del iceberg. En los barrios populares, los jóvenes reclutados eran conocidos como los del sobre, chicos que pasaban de repartir propaganda a repartir amenazas.
Algunos incluso presumían su trabajo en redes, subiendo fotos con frases como andamos en la empresa. El crimen se había vuelto aspiracional. Mientras tanto, las autoridades locales comenzaron a recibir amenazas. Cartulinas con mensajes intimidantes aparecieron en los mercados, firmadas con las iniciales FM. El mensaje era claro, el negocio debía continuar. Pero la presencia constante de la Guardia Nacional y los patrullajes nocturnos cambiaron el panorama. Durante varias semanas, los cobros se detuvieron. Las familias respiraron un poco. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, el miedo había entrado en pausa. Los especialistas en seguridad compararon el fenómeno con una forma moderna de feudalismo. El crimen impone tributos, ofrece protección y administra la economía a cambio de obediencia. Y el Estado, debilitado, apenas reacciona cuando la violencia se desborda. Toluca, con su mezcla de comercio tradicional y expansión urbana, se volvió el laboratorio perfecto para ese modelo. Un modelo que, según Arfuch, debe romperse antes de que se normalice. El mapa del control encontrado en las computadoras decomisadas no era solo un esquema criminal, era una radiografía social. Mostraba cómo el miedo se integra al sistema, cómo se reparte, se cobra y se hereda. Por eso el caso se convirtió en prioridad nacional, porque demostraba que, detrás de los cobros semanales y los mensajes anónimos, existía una estructura más peligrosa que las armas, una estructura que convierte la pobreza en negocio. En los días posteriores al operativo, Toluca amaneció más tranquila. Los mercados abrieron sin el sonido habitual de las motocicletas que cobraban la cuota. Por primera vez en meses, los locatarios trabajaron sin mirar constantemente hacia la esquina. Pero la calma tenía un matiz extraño, no era confianza, era silencio. Un silencio expectante, como si todos supieran que el crimen puede desaparecer por un tiempo, pero siempre encuentra la forma de volver. Las autoridades estatales anunciaron refuerzos permanentes y nuevos puntos de vigilancia. Prometieron que los mercados tendrían seguridad y que las víctimas recibirían apoyo económico. En conferencia de prensa, los titulares de seguridad presentaron las armas y libretas decomisadas, exhibiéndolas como trofeos de justicia. Sin embargo, los comerciantes sabían que el miedo no se combate con fotografías. Nosotros no queremos escoltas, dijo una mujer que vende flores en el Mercado Juárez. Queremos poder dormir tranquilos. Su frase, repetida por los medios locales, se convirtió en el reflejo del hartazgo ciudadano. En la Ciudad de México, el Gabinete Federal revisó los avances del caso. Omar García Harfuch encabezó la reunión junto con mandos del Ejército y la Guardia Nacional. El análisis fue claro, la extorsión en el Estado de México se había convertido en una economía paralela, una fuente de ingresos constante que alimentaba la violencia en todo el centro del país. El operativo de Toluca era solo el comienzo de una estrategia más amplia, enfocada en romper la red financiera de los grupos criminales. Harfuch lo dijo sin rodeos. No basta con detener a los cobradores. Hay que cortar el dinero que los mantiene vivos. Esa frase sintetizó el nuevo enfoque. Ya no se trataba solo de capturar delincuentes, sino de debilitar los cimientos económicos del crimen. Por eso, en los días siguientes, la Unidad de Inteligencia Financiera intervino cuentas, rastreó depósitos y detectó transferencias vinculadas a empresas fachada. Los resultados fueron alarmantes, el dinero del miedo terminaba mezclado con giros comerciales legales, desde carnicerías hasta cooperativas de transporte. El crimen, una vez más, se había camuflado dentro del sistema. El gobierno estatal intentó recuperar la confianza ciudadana con campañas y rondines visibles. Pero la gente seguía desconfiando. En los tianguis, los locatarios hablaban en voz baja, como si cada palabra pudiera ser escuchada. La sombra de la familia michoacana seguía ahí, invisible, flotando entre los pasillos. Muchos aún conservaban los números telefónicos de los extorsionadores, sin atreverse a borrarlos. No por nostalgia, sino por precaución. En México, borrar un número puede ser más peligroso que conservarlo. Los analistas señalan que la verdadera batalla no se libra en los cateos ni en los juzgados, sino en la mente de la gente. El miedo se convierte en hábito, y romperlo requiere algo más que patrullas. Requiere presencia, justicia, memoria.
Por eso Arfuch impulsó la creación de un programa de comercio seguros, con policías de proximidad y cámaras conectadas directamente al C5. El objetivo no era solo vigilar, sino reconstruir la relación entre los ciudadanos y el Estado, una relación que los años de violencia habían quebrado. Mientras tanto, el menor detenido, el mismo que hacía los cobros, permanece en resguardo bajo proceso tutelar. Su testimonio reveló detalles del reclutamiento, de las órdenes, de las promesas incumplidas. Dijo que no sabía quién era el fresa, que solo obedecía mensajes que llegaban por WhatsApp. En su declaración final, pronunció una frase que estremeció a los investigadores. Yo solo hacía el trabajo que nadie quería hacer. Esa confesión, más que una excusa, fue un retrato del país, un adolescente convertido en herramienta de un sistema que lo olvidó antes de nacer. Hoy, la carpeta del caso sigue abierta. La Fiscalía busca a los mandos que permanecen prófugos y el Ejército mantiene presencia en la zona. Pero el verdadero desafío es más grande, reconstruir la confianza perdida. Porque mientras un comerciante tenga que mirar sobre el hombro antes de abrir su puesto, el crimen seguirá cobrando su impuesto invisible. Y mientras los menores encuentren en el miedo una forma de vida, el país seguirá repitiendo la misma historia con nombres distintos. Si quieres conocer más sobre los operativos reales, las historias detrás de los titulares y los rostros ocultos del crimen en México, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando lo que muchos prefieren callar. Porque mientras haya memoria y palabra, ninguna cuota podrá comprar el silencio.